Mis queridas amigas y amigos, que el Señor esté con vosotros, que el Señor os bendiga. Vamos a invocar al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesús, al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros esta tarde. Ven, Espíritu de Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Divino. Amén. El otro día mi amiga Lucía, que es la que cuelga los vídeos, pues me dijo que algunos hermanos y hermanas pues no pueden reunirse más que mediante Skype, y que de esta manera pues podían compartir la oración y que también pues escuchaban juntos algunas de las charlas. Y no puedo describir el gozo que sentí, la inmensa alegría que me dio. Y quiero dar las gracias a estos hermanos, ¿no?, que acogen pues con cariño, ¿no?, pues estas charlitas, que las doy también con inmenso cariño. Y para mí el ser recibido, no ya a nivel de que me gusta o no me gusta, sino a nivel espiritual, para mí es la más grande satisfacción que puedo recibir. No ya por vanidad, sino en el espíritu de saber que estamos unidos y que podemos ayudarnos los unos a otros a caminar y a crecer y a ir más cerca de Dios. Para mí es lo más importante de la vida y me llena de inmensa alegría, de inmensa satisfacción, de inmenso gozo el poder contribuir, el que podamos ayudarnos unos a otros en el camino del Espíritu. Por eso muchas gracias. Hoy quiero continuar hablándoos del nivel racional, que aparentemente tiene poco de espiritual, porque siempre ponemos la razón al espíritu. Pero me gustaría haceros ver de que el nivel racional tiene mucho de espiritual, más que el nivel anterior, el nivel mítico. Aunque el nivel racional aparece siempre como analizando, criticando, juzgando. En la charla anterior hablábamos de cómo el nivel mítico ha entrado en crisis. Yo quiero hablaros también de una crisis, pero no ya personal, sino, digamos, a niveles culturales. Algo que ocurrió especialmente en Europa en los siglos XVI en adelante. Y es lo que llamamos la Ilustración. Es una palabra que seguro a todos os suena, lo hemos estudiado en los libros de historia, pero que a niveles espirituales a lo mejor no entendemos bien lo que significa. Podríamos de alguna manera describirlo así, ¿no? En estos siglos, a partir del siglo XVI, XVII, hay un despliegue a nivel del conocimiento filosófico y científico sin precedentes. Como un detalle podía ser pues toda la obra de Isaac Newton y el modelo que él ofrece del mundo, del universo, pues como una máquina perfecta. Entonces esta máquina, por decirlo así, es como un reloj
que Dios le da la cuerda, pone hora y lo deja funcionando solo. Esta manera de ver el mundo, con su propia racionalidad, con sus propias leyes, con su propia lógica, era completamente diferente de la anterior, según la cual cada acto de movimiento del mundo tenía que estar de alguna manera soportado, empujado, ocasionado por Dios o por los ángeles. Esto hace, por tanto, que Dios se separe y que el mundo tenga su propia ley, su propia lógica, su propio funcionamiento. Bueno, pues esto que para nosotros lo entendemos enseguida, pues supuso una gran revolución. Y es la manera lógica, natural, el ambiente, la atmósfera en la que cualquier persona en el mundo occidental se mueve. Y digo, comenzó en aquellos tiempos pues por los grandes científicos y los grandes filósofos, que tuvieron una función impresionante de purificar la fe, aunque no era su intención. Su intención era más bien, pues, el separar la fe de la razón, la fe de la vida humana y sobre todo poner en evidencia aquello que ellos entendían que de la fe era inaceptable. Y habría, por decirlo así, como tres categorías, ¿no? Tres categorías. Superstición, fanatismo y entusiasmo. Voy a hablar un poquito de cada una, ¿no? Hablando de superstición, no es la primera vez que lo he mencionado, ¿no? En los siglos anteriores había una creencia, una convicción, y como lo hablábamos de ello también en el nivel mágico, ¿no? De que detrás de todos los acontecimientos está, por decirlo así, una actividad medio espiritual, tanto en los positivos, pero sobre todo en los negativos. Enfermedades, desgracias, hambres, pestes, guerras. Todo se veía conectado de alguna manera con la actividad de lo divino, ¿no? Bueno, pues aquí es donde van a ir ellos a criticar y a decir que Dios, que sí que existía para ellos se llamaban deístas, sí que creían en Dios, pero Dios, una vez creado el cielo, ya lo deja una vez creado el universo, ya deja que el universo, pues, se gobierne según las propias leyes que el mismo Dios ha establecido. Por tanto, critican la religión en cuanto a superstición. También critican la religión, y esto es interesante, como fanatismo. Algo que ocurrió en Europa en los siglos XVI y XVII, que fue terrible, fueron las tremendísimas y espantosísimas guerras de religión. Después de la Reforma Protestante, a mediados del siglo XVI, se inicia todo un proceso de convulsión y de desintegración. Y entonces, como digo, esto es brutalmente sangriento. Y las guerras fueron entre católicos y protestantes, pero también entre protestantes entre sí. Y estas guerras estaban motivadas por un furor, por una convicción, por un fanatismo. Aquí viene la palabra, fanatismo religioso, que al cabo de prácticamente 2 siglos, ¿no?, de lucha, dejó a Europa extenuada, cansada, agotada. Y los humanistas, los filósofos, no querían saber más de tanta discusión teológica. Lo que querían era tolerancia, tolerancia religiosa. Por eso surgen estos nuevos ideales, ¿no?, como ideales humanistas. Porque entendían que un exceso
de religión a lo que te lleva es a la intransigencia, a la intolerancia y en definitiva a la guerra. Y ellos no querían más guerras. Por eso, y como un ejemplo, ¿no? Un gran filósofo de aquel tiempo, Immanuel Kant, que también nos suena por la historia, pues escribió un libro que se titula así: Religión, la religión, dentro de los límites de la razón pura. Es interesantísimo. Es decir, ellos entienden que sí, que tiene que haber una religión porque existe Dios. Pero esa religión tiene que estar dentro de los límites de la religión pura, de la razón pura, perdón, de la razón pura. Queriendo decir, dentro de los límites de la tolerancia, por ejemplo. De manera que no haya intolerancia, que no haya las persecuciones que había, que no haya supersticiones. Y también algo relacionado con esto es los emocionalismos o los entusiasmos. Esta palabra de entusiasmos a lo mejor nosotros no la entendemos, pero es propio de algunas formas de la religión. Por ejemplo, en algunos países, sobre todo durante la Semana Santa, ¿no? Pues hay como unos fervores místicos y espirituales que llevan incluso a las personas pues a cometer actos de pues que les pueden parecer verdaderamente salvajes, bárbaros, ¿no? Como clavarse en una cruz. Si recordáis, en la Edad Media había los famosos flagelantes que iban por las ciudades, ¿no? Practicando la flagelación, la mortificación. Todo este tipo de excesos se consideran como algo denigrante, esa sería la palabra, denigrante, e impropio de la religión. La religión tiene que ser algo digno, dentro de los límites de la razón natural. Y también quiero hablaros de una crítica que hacen estos humanistas. ¿Quiénes son estos humanistas? Bueno, pues son básicamente, por decirlo así, la élite. La élite de la intelectualidad. La inmensa mayoría, el 99%, si queréis, ¿no?, de la masa de la gente seguía viviendo un cristianismo profundamente mítico, sino mágico. Pero es esta élite, una inmensa minoría, que valga la contradicción, una minoría, pero una minoría cualificada y convencida de sus capacidades intelectuales, una élite, pues se permite el lujo, porque ya empieza, ¿no?, a ser libres en el pensamiento. Fijaros que esto que ahora también nosotros lo aceptamos, ¿no?, como algo normal, la libertad de prensa, la libertad de cátedra. En aquellos tiempos no era tan sencillo. Y tú podías publicar un panfleto o un libro y la Inquisición te podía llevar a la cárcel. Como ocurrió en tantísimos casos. Sin embargo, estos autores, como digo, se atrevían a pensar y a escribir, y entre ellos compartían, ¿no? Y empezó en aquellos tiempos, insisto, incluso pronto, ¿no?, en los siglos XVII y XVIII, pues a desarrollarse en esta ilustración una rabia e incluso, no solamente rabia, sino incluso odio hacia el cristianismo ortodoxo. ¿Por qué? Bueno, pues por esto que os he dicho antes, estas razones, por su oscurantismo. También, por otra razón, era porque veían clarísimamente que la religión estaba aliada con la sociedad civil, con lo que se llama técnicamente el antiguo régimen, ¿no?
y que defendían pues una concepción de la sociedad jerárquica. Y eso lo criticaban. Pero lo que yo quiero centrarme ahora, queridos hermanos, es que ellos ya no podían aceptar algo que en épocas anteriores se aceptaba sin ningún problema. Y era el sistema judicial y penal del cristianismo. Yo os comentaba antes que San Anselmo de Canterbury pues dio forma, ¿no?, a este sistema judicial, según el cual el hombre, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios. Y esto fue un crimen de lesa majestad, un crimen terrible, ofender a la divinidad. Entonces, esta ofensa tiene que ser reparada. ¿Veis el modelo de justicia, el modelo del honor que tenían en aquellos tiempos, ¿no? Cuando se ofende a alguien, esta ofensa tiene que ser reparada. Pero claro, tiene que ser reparada por alguien que tenga la capacidad de reparación. Y el hombre, siendo un ser inferior, no la tiene. Y su ofensa es infinita. No porque el hombre sea infinito, sino porque aquel a quien ha ofendido es infinito. Entonces, ¿cómo se puede reparar el honor divino? Pues Dios no le quedó otra manera que enviar a su Hijo, que por una parte tenía la naturaleza divina y que asumió la naturaleza humana. Entonces, Jesús de Nazaret, siendo Dios y siendo hombre, estaba en condiciones de reparar el honor divino. Por eso muere en la cruz. Y al morir en la cruz, el honor divino queda satisfecho. La humanidad queda perdonada. Esto que parece, este modelo de San Anselmo, ¿no?, pero que ha sido brutalmente súper influyente desde San Agustín en San Anselmo, pues para todo el resto de la cristiandad. Bueno, pues esto que se ha aceptado, que se ha creído, a estos filósofos de la Ilustración les parecía infumable, profundamente repugnante, inaceptable. Y una consecuencia de este modelo de la propiciación de San Anselmo es la idea de la predestinación, que ya aparece en San Agustín, pero que, sobre todo en Juan Calvino, tiene su formulación más explícita, según la cual desde el principio de la eternidad Dios ha creado a los hombres. Y al crearles, antes de crearles, ya les ha predestinado. Y les ha predestinado a algunos para la gloria, para la salvación, y a la inmensa mayoría a la condenación. ¿Y por qué? Porque le ha dado la gana. Porque Dios es absolutamente soberano y no tiene que dar cuentas a nadie. Esto es algo que en el calvinismo es un dogma radical. La absoluta soberanía de Dios, por encima incluso de su bondad. Dios puede hacer lo que quiera. Entonces, uno que está predestinado para salvación, pues se va a salvar. No porque él sea bueno, porque nada que él haga puede contribuir a su salvación, que es un don absoluto. Está predestinado por el decreto divino. Y uno que esté predestinado a la condenación, nada puede hacer que le evite la condenación. Así era proclamado por Calvino y así se aceptaba. Bueno, pues esto, la doble predestinación, era considerado como inaceptable por estos filósofos y estos intelectuales de la Ilustración. Y asimismo también, ¿no?,
Otra crítica que ellos hacen muy fuerte es la noción de pecado original. Es decir, la noción de que la naturaleza humana está corrompida, está envenenada, que por el hecho de haber pecado, pues somos incapaces del bien, que necesitamos permanentemente auxilios externos, la gracia, pero que hacemos bien y no exageramos al despreciar lo que somos en cuanto a seres humanos, que nuestra naturaleza humana está corrompida, ¿no? Y que por tanto las actividades normales, naturales del ser humano, pues no merecen ningún tipo de valoración, ni de aprecio, ni de regocijo. Por tanto, todo lo natural, como puede ser el canto, el baile, el arte, el disfrute, el sexo, Dios mío, todo esto es nada más ni nada más ni nada menos que expresión de una naturaleza corrompida y por tanto pecaminoso. ¿A que parece que exagero? ¿A que parece que esto que digo es una barbaridad? Pues no es. Y si ahora mismo pensamos de manera diferente, es gracias a estos intelectuales. Por eso, mis queridos amigos, la crítica, ¿no?, que hicieron estos hombres, motivados no precisamente por el fervor religioso, sino por su, iba a decir, por su interés filosófico o racional, y movidos en muchos casos por rabia y por odio hacia el cristianismo, esta crítica, de hecho, ha contribuido enormemente al desarrollo espiritual de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque ha purificado nuestra imagen de Dios de muchos errores antropocéntricos, es decir, que hemos proyectado en Dios nuestros propios problemas psicológicos, nuestra rabia, y creyendo que Dios, por tanto, tiene la misma rabia que nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el rebelarse contra esta imagen de Dios es algo motivado por el mismo Espíritu de Dios. Parece una barbaridad, ¿verdad? Pues no lo es. El rebelarse contra esta imagen de Dios está motivado por el mismo Espíritu de Dios. Lo mismo que Jesús, si recordáis, se rebeló también contra el templo. Y lo que parece como el acto de un revolucionario, ¿no?, en realidad estuvo motivado por el mismísimo Espíritu Santo. Y estos filósofos, insisto, estos intelectuales, no pretendían de ninguna manera, ¿no?, pues el favorecer la causa de la religión, más bien lo contrario. Pero de hecho, lo que lograron fue nuestro beneficio. Y fueron muchos. Tal vez los más modernos, ¿no? Pues os sonarán a todos los nombres de Darwin, de Nietzsche, Sartre, los que llamamos los maestros de la sospecha, Freud, y todos estos hombres que se proponían en muchos casos, ¿no?, criticar brutalmente la religión, sin embargo han contribuido a que la religión se haya purificado. Y quisiera también hablar de algo que puede que sepáis, pero a lo mejor no tan claro, ¿no? Y es algo referente a la Biblia, y que ocurrió en el siglo XIX. La Biblia
tradicionalmente había sido entendida de una manera literal, a no ser por los grandes padres de la Iglesia que eran capaces de distinguir un sentido literal, es decir, lo que se lee de una manera inmediata, pero ellos decían que quedarse en el sentido literal no era suficiente. Había que ir al sentido que ellos llamaban alegórico o espiritual. Poco a poco esta manera de leer la Biblia pues fue decayendo y al final prevaleció el sentido literal, según el cual, por ejemplo, pues se entendía el tema del pecado original, como que hubo una primera pareja, que la armaron, que ofendieron a Dios y que pues su castigo se ha ido manteniendo y se ha ido comunicando de generación en generación, ¿no? Bueno, pues este ha sido el sentido literal, según el cual Dios creó el mundo también en 6 días, según el cual pues había gente que vivió muchos años, como Matusalén, etcétera, etcétera. Y todo había que entenderlo tal como está escrito, según lo que se llama la famosa inerrancia, ¿no? Que la Biblia ni puede engañarse ni puede engañarnos. Y en la Biblia no hay errores. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que en el siglo XIX, los expertos que estudian la Biblia, sobre todo en las iglesias protestantes, que no en la católica, se les ocurrió ni más ni menos que utilizar el método crítico con el cual se estudiarían o ellos estudiaban otros libros, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿no? Los diálogos de Platón, los libros de Aristóteles. Cuando estos autores, cuando estos expertos, ¿no? Estos críticos literarios, ¿no? Pues se acercaban a estos libros de la antigüedad, utilizaban un método que se llamaba el método histórico-crítico, es decir, ¿quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cuáles eran los géneros literarios? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuál es la historia de composición? Toda esta serie de técnicas que son impresionantes, ¿no? Pues las aplicaron también al estudio de la Biblia y los resultados fueron increíbles. Por ejemplo, ellos pensaban, anteriormente siempre se pensó, pues que el Pentateuco lo escribió Moisés, que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y así siempre se pensó y se creyó. Bueno, pues cuando estos investigadores, ¿no? Estos expertos se ponen a estudiar la Biblia como un libro más, pues se sorprendieron de que, por ejemplo, que había relatos duplicados. ¿Cómo puede una persona escribir relatos que se duplican? Que había brutales inconsistencias, ¿no? A nivel histórico. Que el estilo literario, ¿no? Pues es muy diferente de unos pasajes a otros. No puede haber sido de la misma manera el que los haya escrito. Por ejemplo, en el libro del Génesis, a veces a Dios se le designa como Elohim y a veces como Yahvé. Hay contradicciones, hay duplicaciones. Entonces, evidentemente, pues no puede haber sido escrito por una sola mano. En conclusión, esto lleva a un estudio de la Biblia a nivel técnico, a nivel del lenguaje, a nivel de cómo se ha ido desarrollando su composición, que ha sido verdaderamente revelador y que nos ha ayudado a entender muchísimo mejor la palabra de Dios, sobre todo con lo que se llaman los géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Bueno, pues es la manera en la cual está escrito un texto. Por ejemplo, un periódico.
No es lo mismo una noticia de deportes que la noticia que aparece en la primera plana, que una carta editorial. Son estilos diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, un libro de ciencias que un libro de historia. Cuando uno va a un libro de historia, uno espera fidelidad absoluta, ¿no? en los datos. Cuando uno va a un libro de ciencias, pues lo mismo. Pero en una novela no. Por ejemplo, El Quijote. El Quijote, ¿no? ¿Es El Quijote un libro de historia? La respuesta es no. El género literario en el cual Cervantes escribió El Quijote no es una crónica, es una novela. Pero el hecho de que sea una novela no quiere decir que sea una tontería, sino que Cervantes, para poder transmitir su experiencia, su conocimiento, su intuición, su genio sobre lo que es el carácter español, en lugar de escribir una crónica histórica, entendió que era mucho mejor utilizar el género literario de novela. Pues de la misma manera, cuando el autor sagrado quiere transmitir verdades profundas sobre la condición humana, utiliza también un género literario, que no es el género de crónica ni el género histórico. Se llama mitopoético, ¿no? Y los 11 primeros capítulos de la Biblia están escritos en este estilo, ¿no? Bueno, como conclusión quiero deciros que todo esto nace de una crítica racional. De una crítica racional. Insisto, la palabra racional nos pone los pelos de punta, sobre todo a los espirituales, ¿no? Porque nos parece que es algo que asfixia al espíritu. Pero para nada. Hace tiempo leí un comentario de un gran dominico francés. Y como sabéis, para nosotros los dominicos, el estudio, la intelectualidad, el cultivo de la razón es esencial. Y este dominico él decía que para nosotros el estudio, la racionalidad, no es el fin último, sino que es para proteger al espíritu. Me pareció precioso. Es decir, un dominico no estudia pues para ser un gran experto, un gran intelectual, ¿no? O para escribir muchos libros y ser muy famoso, sino para proteger al espíritu. Es decir, para que el espíritu esté purificado de tantas imperfecciones, adherencias, y pueda brillar en su pureza. Esa es la razón de la razón. Ese es el sentido que tiene la crítica racional. Pues eso, queridos hermanos, hemos de acoger la razón como una inmensa bendición. Es un instrumento. Y como decía alguien, la razón es una buena servidora, pero un mal amo. Es decir, si la razón se convierte en el amo de la casa, mal asunto. El amo solo puede ser el espíritu, pero como servidora, pues lo hace muy bien. Espero que esto que he compartido con vosotros hoy, queridos hermanos, aunque aparentemente, insisto, tiene poco de este espíritu, pero nos ayude a entender las cosas, ¿no? Y a acoger todo lo que somos y tenemos como un inmenso don, y que todo sea para la gloria del Señor. Y cada cosa en su sitio es maravillosa. Que el Señor os bendiga.